Ahora sí. Muy buenas a todos. Bienvenidos a la primera clase de la ayudantía de dinámica. Vamos a repasar en primer lugar los conceptos básicos. La posición. Ahí como ustedes se acordarán de alguna física que hayan visto en el colegio, o en el pre o en los primeros cursos. La posición se la suele indicar con una variable, en este caso X, respecto a un punto de referencia, en este caso este punto O, mide nuestra partícula representada en este punto por P. Tenemos el desplazamiento que se conoce como es la variación que tiene la posición de un objeto respecto a un cierto tiempo. Otro concepto es la velocidad media que se estima de la siguiente manera, que es la variación del tiempo sobre la variación de la posición sobre la variación del tiempo en el que se ha dado es tal variación. Esto se toma, ¿por qué promedio? Es que esta generalmente se la toma porque lo hayamos calculado cuánto se desplaza en total y también cuánto tiempo nos demoramos. Por ejemplo, si realizamos un viaje Quito-Guayaquil, nos podemos tardar alrededor de 8 horas para recorrer 600 kilómetros. Esa es la factorización y cuánto nos saldría. Ahí pueden calcular. Continuando, ¿qué es la velocidad instantánea? Es la velocidad desde la cual se mide pues, cuánto se está moviendo un objeto en un determinado momento. Si nosotros, por ejemplo, a las 5 horas, ¿a qué velocidad llevamos? ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos el límite de la velocidad media, hacemos el límite de esta razón, haciendo que el tiempo se aproxima a cero, se va a obtener una derivada, la cual nos va a servir para hacer una serie de cálculos matemáticos. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración se define como la variación del tiempo respecto a la variación del tiempo. A ver, la variación de la velocidad respecto al tiempo. Aquí si hacemos una doble derivación va a salir que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Qué es el movimiento? Ahora el movimiento más básico es el rectilíneo, es decir, el que se realiza en una forma de línea recta. En el caso de que la velocidad sea constante, este movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, si la aceleración de tal movimiento es constante, se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRV. Y tenemos las siguientes ecuaciones. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración va a ser constante, la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La X, el desplazamiento va a ser igual a X sub 0 más B sub 0 por T más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración también se la puede expresar de esta manera al hacer así las derivadas. Aquí tengo otra ecuación. Aquí un primer ejercicio que voy a pasar a la cámara. Listo, aquí tenemos nuestro pizarrón, tenemos la siguiente ecuación que nos determina la velocidad, el movimiento de una partícula. ¿Cómo es? X es igual a t al cubo menos 9t al cuadrado más 24t menos 8. El ejercicio nos pide que
Y midamos en qué momento la velocidad es cero. Aquí, ¿cómo hacemos esto? Se realiza una doble derivación. Aquí tenemos nuestra primera derivada. Ahora vamos a realizar la segunda derivada. Y aquí tenemos ya nuestras ecuaciones de la velocidad, la velocidad y la aceleración. El primer literal nos pide cuándo la velocidad es cero. Esta simplemente se le saca, se le iguala a cero. A ver, como estos tres tienen el mismo, están multiplicados por 3, entonces se lo simplifica. Y a ver, aquí obtenemos que la velocidad es cero cuando t es igual a 4 y cuando t es igual a 2. Por favor, comprueben si está bien hecha la función. Uy, recién veo que está al revés el video. Me hubieran avisado porque estaba al revés. Sí, sí, está bien, sí sale. Sí, ahora sí, pues antes estaba virado. Entonces aquí ya hemos resuelto el primer literal, que nos entregan la siguiente ecuación. De ella nos piden cuando la velocidad es igual a cero. Y aquí tenemos dos puntos. Cuando el tiempo es igual a 4 segundos y cuando el tiempo es igual a 2. Ahora la siguiente literal nos pide, a ver, déjeme revisar. La posición y la distancia total recorrida cuando la aceleración es igual a cero. Y para ello tenemos que averiguar cuánto fue la velocidad. Aquí tenemos nuestra ecuación de aceleración. Para obtener cuando es cero, entonces le igualamos a ver, cuando la aceleración es cero, entonces igualamos para obtener en qué tiempo ocurre aquello. ¿Sí? Tiene que cuando el tiempo es igual a 3, la aceleración es igual a con nuestro importe. Ya tenemos cuánto sería el desplazamiento. Sería utilizando nuestra ecuación original, cuando el tiempo es igual a 3, para obtener, reemplazamos
Si hay alguien me puede avisar cuánto sale este resultado. Está aquí. Santiago, ¿podrías hacerle un poquito más de zoom? Solo un poquito más, porque no se ve medio borroso. Mm. Listo, déjame el enfoque. Sí, porque no se ve muy bien. Ahí está bien. Gracias, gracias. Obtenemos, ¿cuánto obtenemos? 10 metros. 10. Muy bien, 10. Ah, no, en este caso en el ejercicio nos dice que el tiempo está en pulgadas. A ver, no, que la distancia está en pulgadas y el tiempo en segundos. Sería 10 pulgadas. Este es nuestro desplazamiento. Ahora la distancia total, lo sería. No. Ahí tendríamos que dividir pues la ecuación en 3 tiempos para ver cuánto se mueve en total. Es cierto, aquí hay que ponerle la variación de x porque es el desplazamiento. Si acá respecto a la literal anterior nos podemos dar cuenta que para t igual a 2 la velocidad va a ser igual a 0, lo cual indica que probablemente exista un cambio de signo en la velocidad. Es decir, por ejemplo, antes la velocidad estaba, la partícula estaba avanzando en línea recta, llega un punto, se detiene y luego se regresa. Entonces hay que calcular esos tramos. La distancia desde el comienzo hacia el punto 3 sería igual a la distancia que recorre desde 0 hasta que se detiene, más la velocidad de cuando se detiene hasta el punto 3 cuando ya nos piden cuánto recorrimos cuando la aceleración es igual a 0. A ver, en 0, a ver, en 2 sería 8. En 0 se nos ve que toda la expresión de acá arriba se nos anula, solo nos quedaría menos 8. Lo podemos resolver que aquí sería menos 8. Hay menos 8, aquí por el cambio de signo este queda positivo, entonces menos 8 más 8 igual 0. Entonces me interesaría nomás calcular estos valores.
A ver, muchachos, ¿cuánto le sale? A ver, aquí hay un error de cálculo. Hmm. Ahí no sé qué pasó con este ejercicio. Ahí podemos pasar al siguiente nomás. Ahora sí, el siguiente tema tiene que ver con el movimiento de varias partículas. Ahí tenemos dos casos. El primero, cuando las partículas independientes se mueven en la misma línea, se va a ver dos ecuaciones independientes, va a haber ecuaciones independientes para cada una de las partículas. Entonces, para poder, ¿cómo es? Estandarizar el tiempo, tenemos que fijar que se debe utilizar el mismo origen y el mismo tiempo para que nos salgan los cálculos correctamente. En cambio, cuando se realiza un movimiento de una partícula, cuando éste es dependiente, es decir, que esta partícula solo se va a mover si otras partículas también se mueven. Tenemos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, las poleas, que vamos a ver más adelante. Entonces, para estos casos, las variables de posición, velocidad y aceleración formarán parte de un sistema de ecuaciones y la suma de estas van a ser un valor constante. Tenemos el siguiente ejercicio, pueden tomarle captura. Igual este está en el libro.
Sí, se alcanzan a visualizar. ¿Mm? Listo, para este caso tenemos dos vehículos. Sí se ve. Listo. Listo, me pueden interrumpir cuando quieran con toda la confianza. Listo, aquí tenemos que dos vehículos que están en una carretera que van a distintas velocidades. El primero va con una velocidad inicial de 24 millas por hora, mientras, este es en el caso del vehículo A, mientras que el vehículo B comienza en este ejercicio con una velocidad de 36 millas por hora. Y entre estos carros hay una separación de 75 pies. Ahora tenemos aquí copiando el denunciado, copiamos los datos. ¿Cuáles las velocidades que acabamos de ver? Nos indica que la aceleración de A la aceleración es de 1.8 pies por segundo al cuadrado, mientras que la aceleración de B, debido a que está desacelerando la velocidad, la aceleración va a ser negativa de 1.2 pies por segundo al cuadrado. Sabiendo estos datos, nos piden el tiempo y el lugar en el cual estos coches van a pasar juntos, es decir, van a estar en la misma posición. Y el segundo literal nos pide la velocidad que llevarán esos coches para ese momento indicado. Comencemos. En base a estos datos sabemos que este movimiento es un movimiento, ¿cómo es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo cual su velocidad su desplazamiento, aquí vamos a poner el desplazamiento de A, va a ser igual a la velocidad inicial de A más la mitad de la aceleración de A por el tiempo. Mientras que para el ejercicio B la ecuación va a ser la siguiente. Debido a que respecto a B va a estar desplazado unos 75 pulgadas, hay que tomar en cuenta que este va a estar, hay que agregarle una posición inicial. En este caso podemos decir que A, claro, está en la posición 0, entonces así para simplificar, y que B está desplazado 75, entonces ponemos la coordenada B inicial más la aceleración más la velocidad. Aquí me olvidé poner al cuadrado ya. Ahí tenemos. Las dos ecuaciones, como van a estar en la misma, en algún punto van a estar en la misma posición, entonces esta... Santiago, en velocidad inicial de A no es por el tiempo, ¿Ah? es por el tiempo, no es por el tiempo. O sea, ¿Qué velocidad de cosa? A por tiempo. En la primera. ¿Aquí? Simón, ahí no es por tiempo. Sí, claro que va a variar por tiempo, pero aquí este nos indica la velocidad inicial. Mm, O sea, es que la ecuación de abajo pusiste, por ejemplo, velocidad por tiempo. En cambio, deberían ser las mismas, solo se aumenta la distancia porque aquí sí hay distancia. Claro, Creo que eso se refiere. sí, están desplazadas, así es. Está el carro acá, claro, el carro B y el carro A están en posiciones, comienzan en posiciones distintas, pero a medida que avanza el tiempo se van a juntar. no, claro, claro, pero, o sea, abajo tú despejaste la parte de arriba porque el carro B se desplazó. No, Pero, no, este es el carro A. Esta por eso, ecuación de abajo del carro. para A y este es el carro para B. Son dos ecuaciones distintas.
Sí, pero ahí no, la de abajo, por ejemplo, la multiplicaste por tiempo. Es un paréntesis. Ah, no. Ah, cierto, aquí va por tiempo. Sí, esa Tienes es. razón ahí, me estaba olvidando. Claro, el tiempo para 2 va a ser el mismo. Sí, sí, tiene toda la razón. Acá, ¿por qué no he puesto negativo la cuestión de AB? Es que como ya en el ejercicio ya estamos incluyendo ya el signo negativo que indica esa aceleración, entonces al reemplazarlo acá va a salir igual a A. Va a salir ya acá, va a cambiar el signo. Ahora sí, lo que nos toca hacer, ahí siempre recuerden que tienen que homologar pues las unidades para resolver el ejercicio con todas las mismas unidades. Convertir aquí tenemos velocidad en millas, acá la aceleración en pies y la distancia en pies. Entonces, para simplificar tendríamos que convertir todo a pie para que todo nos cuadre. Y realizamos la regla de 3. ¿Alguien recuerda cuánto vale la milla? ¿Cuántos pies tiene una milla? Listo. Este dato es de 5.280 pies. Ese es el valor por cada milla. Ahora sí. Y cada hora va a tener 360 segundos. Entonces, para ello la velocidad va, según nuestra operación, vemos que nuestra velocidad, la velocidad inicial de A va a ser este valor, y lo mismo hacemos con la velocidad inicial de A. Y ahora, al tener ya todos los datos bien puestos, ahora sí podemos reemplazar valores. Como estas dos ecuaciones son iguales, entonces ponemos listo. Aquí el detalle tenemos que acá BT por tiempo está en otra posición, pero eso da igual. Como sabemos matemáticas y el orden de los factores no altera el producto. Ya no hay ningún problema. Acá reemplazamos los valores.
Sí, para hallarte podemos utilizar la, a ver, acá la vieja confiable. Siendo aquí A igual a 1, la que B igual a menos 17,6. Hola, Sí, hola, ¿sí me hola, escuchas? sí, Una pregunta, sí, en la parte de donde tú dijiste que ibas a, ya se suponía el signo negativo, no sería solo 1.2, sí, sí, es en la aceleración, 1,2. Así es. pero el negativo ya no va, el negativo ya no iría, ¿o sí? Claro, sí. Claro que va, ya se reemplaza y acá el negativo es que de aquí pase al otro lado. Se cambié el lado, No, pero aquí ya está puesto bien. yo digo en la parte como no va desacelerándose, entonces, como se suponía, tú dijiste que se suponía eso en la ecuación de arriba, en XB. Claro. No, pues en esta se pone todo positivo y acá en los datos se pone negativo. Claro que Mm, ustedes también podían poner acá negativo y ponen el valor absoluto. pero como va desacelerándose, eso no sería negativo. Claro, ya, pues Negativo acá por ha negativo. cambiado y ya queda negativo. Mm, Sí, acá en esta sección estoy indicando, aquí ya se tiene en cuenta negativo, aquí realizamos el despeje y ya queda la aceleración negativa. ya. Porque está desacelerándose. Así es. Ah, ya, ya. Ok. Ahora sí vamos a nuestra vieja confiable. Claro, en este caso ya obtenemos dos resultados. Ahí, ¿cuál sería el resultado correcto? En este caso, los números negativos no los tenemos en cuenta porque esos fueron antes de que se hiciera, ¿cómo es el desplazamiento que estamos describiendo? Entonces, este de aquí no va. Disculpa, el A no sería 1.5. ¿Cómo? El A, 2 por 1.5. Ahí, en la calculadora pusiste por 75. Ay, cierto, tienen razón. Porque me sale Con razón quince punto salían cero unos cinco. números tan chiquitos, con razón. Ya. Igual se aplica el mismo principio. Este de aquí no nos vale. Fuera. Este sí.
Claro, y ahora este valor podemos reemplazarlo en cualquiera de los dos para obtener la posición. Lo podemos hacer en el A. Entonces este va a ser una de las respuestas. Sí, pues aquí ya tenemos que el desplazamiento que se realiza desde el punto inicial hasta donde se encuentra van a moverse 763,51 pulgadas. A ver, pies. Ahora para calcular la velocidad es sencillo, sería para el segundo literal para ver qué nos piden. Ya la velocidad de A sería igual a su velocidad inicial más su aceleración por tiempo. La velocidad de B, algo similar. Sí, pues aquí tenemos los otros resultados que nos pedían. Vemos que la velocidad se incrementa de A es igual a 1340 pies por segundo, mientras que la velocidad de B es de 27,42. Esto quiere decir que, claro, que la velocidad ha aumentado, mientras que la de B ha disminuido pues, en ese lapso de tiempo. Ahí nos podemos dar como un receso de 5 minutos. Ya regreso. Ahí cierto que también me he olvidado de grabar. Listo, como explicaba. Tenemos esta referencia. Acá esta va a ser nuestro x igual a 0. Y vamos a marcar las distancias que hay desde esta referencia hasta acá. Lo del bloque B tenemos de aquí para acá. Tenemos para esta polea que es fija. Para el bloque A. Ahora para el punto C. Y para el punto D. Para la longitud, sumamos todas las longitudes que nos pueden servir. Por ejemplo, las longitudes que hay dentro de la polea, que voy a hacer la más. Tenemos imagen de nuestra polea. Esta parte que está rodeando la polea, esta no nos interesa porque esa va a ser constante. Claro, y no nos interesa el tamaño, nada. Solo los tramos que conectan la polea con algún anclaje o con los bloques. La longitud va a ser de esa cuerda que si la tenemos una sola, va a ser igual a la distancia que hay desde el anclaje hasta el bloque B, listo. Más la distancia que hay entre estos dos bloques que está conectado por este tramo que sería igual a XB menos XA. Y esto lo adicionamos a estas dos secciones que se van a mover de manera constante. Lo cual tenemos contando desde este punto XP hasta menos XA.
Sumando, tenemos la siguiente ecuación. Sabemos que xb es variable y xa también, pero xp es fijo. Aquí al momento de derivar obtenemos la siguiente expresión. Porque este es igual a 0, entonces tenemos que este xb, 2 veces xe menos 3 veces velocidad de a. Entonces, despejando, tenemos que la velocidad de a es igual a 2/3 de la velocidad de b. Haciendo los cálculos, hemos sacado que la velocidad de b va a ser igual a 200 milímetros por segundo. Aquí ya tenemos respuesta para el literal A. Para el literal B de este ejercicio, que es el 140, el 11.40 que está en la tarea, para el siguiente literal tenemos que ¿de cuánto cable hay distancia hay hasta este punto C? Sería toda la distancia xb más xm, sería todo este, sería más b menos xc para poder tener la longitud desde aquí hasta este punto. Derivando, a ver, sumando sería igual a 2 veces xb menos xc. Derivando obtenemos que la velocidad en el punto C va a ser el doble a la velocidad del punto B y va a salir hacia la misma dirección. Ah, cierto. Ahí en este ejercicio hay que indicar hacia dónde se mueve. El bloque A se va a mover para acá. ¿Por qué? Porque al hacer esta ecuación nos aparece que va hacia la misma dirección. Si nos sale el signo, por ejemplo, aquí sale negativo, eso quiere decir que va en dirección contraria a la que se movería el bloque B. Aquí ya tenemos este resultado, entonces bloque C se va a mover a 600 metros por segundo hacia la derecha. Ahora para el literal C nos piden la velocidad de D. Y a medir toda la longitud de la cuerda hasta ese punto sería XP más XB menos A, que es todo este tramo de aquí, más el XD menos el XA. Lo cual haciendo la correspondiente suma sería 2xb menos 2 veces xa más d. Derivando obtenemos que es 0 igual a 2 velocidad de b menos 2 veces la velocidad de a más la velocidad de d. Haciendo el respectivo despeje nos va a decir que igualmente 2 veces la velocidad de a menos 2 veces la velocidad de b como nosotros ya hemos calculado anteriormente la dirección de A y en B, va a indicar que la velocidad de D va a ser igual a menos 200 milímetros por segundo. En esta dirección, como está en signo negativo, eso nos indica que en realidad se está desplazando en sentido contrario. Listo. Ahora si
Sí, sí alcanzan a ver el... Ahora, literal de qué nos piden. Aquí ¿qué es en serio? Se me fue el internet. Así que dicen acá en los comentarios. Ahora sí, para calcular cuál es la velocidad. Ahora nos piden cuál es la velocidad de C respecto a. Si nosotros ya tenemos calculado cuánto es la velocidad de C. Sí. Cuánto se va a desplazar C y cuánto se va a desplazar A. Entonces, como conocemos, en la ecuación de movimiento relativo, que creo que sí les mostré, ¿no? Vamos para... creo que no voy a mostrarles. Listo, aquí les muestro, esta es la ecuación de movimiento relativo. Aquí tenemos pues que la velocidad de un objeto respecto a otro punto va a ser igual a la posición del punto que nos interesa respecto a la posición del punto desde lo cual lo queremos observar o lo queremos medir. Asimismo se deriva eso y se obtiene la velocidad relativa y la aceleración relativa. Así ay, creo que no se me escuchó ahí. Repito, aquí la velocidad de C respecto a, claro, es igual a la velocidad, a la velocidad que tiene esa partícula C desde el punto de origen, menos la velocidad de A respecto al origen. Entonces sería 600 menos 200, sería igual a 400. Pero tomando como estas dos velocidades van en la misma dirección, entonces sería positivo. Y tenemos que la velocidad de C respecto a A sería igual a 400 milímetros por segundo. ¿Hay alguna duda? Sí, viendo que el tiempo, sí, que ya se me acabó el tiempo, ahí podemos dejar estos temas por hoy. Si tienen alguna duda de la tarea, nomás me preguntan, le avisan a sus compañeros. Prometo la próxima ayudantía ya va a estar más rápida, va a ser más concreta, más preparada.